Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan vertiginoso. Era una de esas ofertas que en retrospectiva debía haber rechazado de plano, una propuesta silenciosa y tácita que se manifestó en la penumbra de mi habitación. Pero la noche de ese martes, mientras el silencio se espesaba a mi alrededor y la soledad pesaba más que de costumbre, mi juicio pareció desvanecerse como humo, reemplazado por una curiosidad mórbida y una extraña sensación de predestinación. Me había quedado dormida con un libro abierto sobre el pecho, la ventana entreabierta dejando entrar una brisa fresca que, en lugar de consuelo, solo acentuaba el vacío que sentía desde que mi esposo había partido en ese viaje de negocios. La casa, normalmente bulliciosa, resonaba con un eco hueco. Fue entonces cuando la sombra se cernió sobre mí. No era una pesadilla, no era el viento, era Diego, el hijo de mi esposo, que entró sin hacer ruido, casi como un fantasma. Mis ojos, apenas acostumbrándose a la oscuridad, lo distinguieron como una silueta alta y esbelta junto a mi cama. Mi corazón dio un brinco doloroso, no de miedo, sino de una alarma que gritaba peligro en cada latido. ¿Qué hacía él aquí en mi habitación, a estas horas? La pregunta se formó en mi garganta, pero mis labios se sentían sellados. Él no dijo nada, simplemente se quedó allí, una presencia que llenaba el espacio de una manera que ni siquiera su padre lograba. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, creando un halo plateado alrededor de su figura. Podía sentir su mirada sobre mí intensa sin parpadear. Mi respiración se volvió superficial, cada inhalación un pequeño jadeo silencioso. La manta se sentía de repente demasiado pesada, el colchón, demasiado blando, como si mi cuerpo estuviera hundiéndose en una trampa de terciopelo. Dio un paso, luego otro. Mis ojos se abrieron por completo, pero permanecieron fijos en él, como una criatura fascinada por el depredador. Sentía el calor de su cuerpo irradiar hacia mí a medida que se acercaba. Su mano, que siempre me había parecido fuerte pero inocente al estrecharla en el saludo, se elevó lentamente. Mi mente gritó una advertencia, un detente mudo que se quedó atrapado en mi garganta. Pero mi cuerpo no reaccionó. Se quedó inmóvil, expectante. Sus dedos rozaron mi mejilla y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. No era el frío de la noche, sino una chispa que encendía algo profundo y latente dentro de mí. Su tacto fue ligero, casi etéreo, pero el impacto fue como el de un rayo. Cerré los ojos por un instante, saboreando esa sensación prohibida. Cuando los volví a abrir, sus ojos estaban tan cerca que pude ver el reflejo de la luna en ellos y, en su profundidad, una mezcla indescifrable de deseo y algo más, algo que no pude nombrar. No deberías estar aquí, susurré, mi voz apenas un soplo. Era más una declaración que una advertencia, una mentira para mí misma, porque una parte de mí, una parte oscura y aterradora, deseaba que no se fuera. Él se inmutó. En lugar de responder con palabras, su mano bajó por mi cuello, rozando la curva de mi clavícula, haciendo que mi piel se erizara. El roce, aunque sutil, era una promesa, un preludio a algo que ambos sabíamos que no podía ni debía pasar. No quiero irme, respondió él. Su voz era un susurro ronco, casi inaudible, pero que resonaba en cada fibra de mi ser. Su aliento cálido me acarició el rostro con un tenue aroma a menta y algo más, algo puramente suyo, algo masculino que me atraía y me repelía a la vez. En ese momento mi mente se dividió en dos. Una parte clamaba por la decencia, por la moral, por la imagen de la madre que se suponía que era. La otra parte, la que había estado dormida bajo la superficie de la vida cotidiana, se despertó con un hambre voraz. La verdad era que en los últimos meses, la distancia con mi esposo había dejado un vacío en mi vida, no solo físico sino también emocional. No era una excusa, sino una fisura por la que esta locura se estaba colando. Su mano se deslizó bajo la tela del camisón hacia mi cintura. El tejido fino no ofrecía resistencia. Sus dedos largos y calientes rozaron mi piel desnuda. Sentí un temblor nacer en mi vientre, extendiéndose como una corriente eléctrica. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo, arqueándose apenas perceptiblemente hacia su toque. ¿Estás segura?, susurró él, su voz ahora más cercana, sus labios casi tocando mi oído. La pregunta no era sobre su presencia, sino sobre la aceptación tácita de lo que estaba a punto de ocurrir. Mis ojos se cerraron de nuevo, tratando de bloquear la realidad de la situación, de apagar la chispa que crecía en mi interior. Pero era inútil.
La batalla entre lo correcto y lo deseable ya estaba perdida, o quizás nunca tuvo oportunidad de ser ganada. Asentí apenas un movimiento imperceptible. No había vuelta atrás. Ya no había nada que pudiera detener lo que venía. Mi respiración se volvió irregular, cada latido de mi corazón un eco en mis oídos. El peso de su cuerpo se posó suavemente sobre mí y el calor que irradiaba me envolvió por completo. Sus labios, suaves y exigentes, encontraron los míos en la oscuridad. El beso fue lento al principio, una exploración tierna que rápidamente se transformó en una vorágine de deseo. Sus dedos se entrelazaron en mi cabello, tirando suavemente para profundizar el beso. Mi mente se nubló, ahogada por la avalancha de sensaciones. Mis manos, de alguna manera, encontraron su camino hasta su espalda, aferrándose a la tela de su camiseta. El beso se prolongó, robándome el aliento, consumiendo mis pensamientos. No había espacio para la culpa, solo para el ardor que crecía en mi pecho. Su cuerpo presionaba contra el mío y podía sentir la dureza de su excitación, una confirmación innegable de la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Era un baile prohibido, una sinfonía de secretos susurrados en la noche. Sus labios se separaron de los míos y descendieron por mi cuello, dejando un rastro de besos húmedos y ardientes que me hicieron gemir. «Estás tan hermosa», murmuró. Sus palabras eran una caricia, una validación perversa de mi rendición. Mis dedos se deslizaron por su nuca, sintiendo la suavidad de su cabello. El calor en mi interior se intensificaba con cada uno de sus movimientos, cada roce, cada suspiro. La mano que había estado en mi cintura ahora se movía hacia arriba, lenta pero firmemente. Podía sentir el temblor en sus dedos mientras se acercaba a mis pechos. La anticipación me torturaba, me llenaba de una excitación casi insoportable. Contuve la respiración, esperando su toque, deseándolo a pesar de todas las voces que gritaban en mi cabeza. Sus dedos finalmente envolvieron uno de mis senos y un gemido ahogado escapó de mis labios. La tela era una barrera mínima, apenas una sugerencia de separación. Su pulgar rozó mi pezón y la sensación fue tan intensa que mis caderas se arquearon instintivamente, buscando más presión, más contacto. La culpa y la vergüenza luchaban con una oleada de placer que amenazaba con arrastrarme por completo, pero en ese momento, el placer estaba ganando. Un gemido más fuerte se escapó de mi garganta, un sonido que ni siquiera reconocí como mío. Mis manos se movieron desesperadas, aferrándose a sus hombros, mis uñas clavándose ligeramente en la tela de su camiseta mientras mi cuerpo se arqueaba hacia él como si fuera una flor buscando el sol. «Eres increíble, Isabela», susurró Diego, su voz ahora un murmullo ronco y lleno de deseo. Sus labios descendieron de nuevo a los míos, robándome el aliento una vez más. Este beso era más profundo, más urgente, una declaración silenciosa de la intensidad de sus propios sentimientos. Sentí como su mano abandonaba mi pecho por un instante para desatar la fina cinta de mi camisón, permitiendo que la tela se deslizara con lentitud, revelando mi piel expuesta al aire fresco de la noche y a su mirada ávida. El frío momentáneo fue rápidamente reemplazado por el calor de su cuerpo presionando contra el mío. Ahora sí, no había tela, solo piel contra piel. La textura suave de mi vientre contra la firmeza de su abdomen, el roce de sus muslos contra los míos. Cada fibra de mi ser vibraba. No había vuelta atrás, la razón se había extinguido, reemplazada por una primitiva urgencia. «Diego», intenté decir, una última resistencia patética que sonó más a súplica que a negación. Él se alejó un poco, sus ojos fijos en los míos en la penumbra, una expresión de anhelo y comprensión en su rostro. «Sí, Isabela, sí». Su voz era un bálsamo y una condena a la vez. No me dio oportunidad de retractarme. En lugar de eso, sus manos se deslizaron por mis caderas, levantándome ligeramente para que sus piernas se entrelazaran con las mías, acercando nuestras intimidades aún más. El roce fue explosivo, una promesa que hizo que un calor urgente se extendiera por todo mi cuerpo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, no de frío, sino de una excitación tan pura y tan prohibida que era casi dolorosa. Mis piernas se abrieron instintivamente, recibiendo la presión de su cuerpo. Podía sentir el calor que emanaba de él, el anhelo en sus movimientos, el temblor en sus manos mientras se aferraba a mi espalda baja, acercándome aún más, hasta que no quedó espacio entre nosotros. «Déjame hacerte sentir bien», susurró contra mis labios, sus palabras una promesa tentadora que resonaba en la oscuridad de mi mente. No había resistencia en mí, solo un deseo abrumador de rendirme a la marea creciente.
Mis caderas se arquearon una vez más, buscando su presión. Mis manos se aferraron a su cabello, tirando suavemente. Él entendió la señal. Se movió con lentitud, torturándome con la anticipación, el roce de su cuerpo contra el mío aumentando la tensión a límites casi insoportables. Sus labios bajaron por mi cuello, recorriendo la curva de mi hombro, besando el sensible hueco de mi clavícula. Cada beso, cada roce, era una chispa encendiendo un fuego más grande. Cuando finalmente sus labios encontraron mi pecho, un gemido incontrolable escapó de mí. Su boca cálida y húmeda envolvió mi pezón, y la succión fue tan intensa que un escalofrío me recorrió el cuerpo, provocando un temblor en mis extremidades. Mis dedos se clavaron en sus hombros, buscando apoyo, buscando anclarme en la realidad mientras mi mundo se desdibujaba en una bruma de sensaciones. Mis pensamientos se disolvieron en gemidos. La decencia, la moral, las consecuencias, todo quedó relegado a un rincón oscuro de mi mente. Solo existía el aquí y ahora, el calor de su boca, el suave tirón en mi pecho, la presión de su cuerpo contra el mío. Él alternaba entre uno y otro succionando y lamiendo, sus manos moviéndose por mi espalda, luego hacia mis muslos, acariciando la piel suave y sensible del interior. No puedo parar, murmuré una confesión, un ruego, una liberación. No lo hagas, respondió él, su voz ronca pegada a mi piel. Se movió de nuevo el roce de su dureza contra mi intimidad, el movimiento lento y pausado que prometía un éxtasis inminente. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, cargado de una electricidad palpable. Mis piernas se abrieron más, invitándolo, rogándole. Sentí el toque de sus dedos entre mis muslos, explorando la humedad que ya se había acumulado allí. Un jadeo se atascó en mi garganta. Su tacto fue delicado al principio, luego más firme, preciso. Cada roce de sus dedos era una caricia que aumentaba la necesidad, que me empujaba al abismo del deseo. Mis caderas se levantaron, casi rogándole que entrara. ¿Estás lista? Susurró su voz, una promesa tentadora. Y luego el primer empuje. Lento, deliberado, casi reverente. Sentí una presión que no era dolorosa, sino una expansión que me llenaba de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mi cuerpo, aunque al principio tenso por la anticipación y la prohibición, comenzó a relajarse y a ceder. Un gemido profundo escapó de mis labios. Él se detuvo dejando que mi cuerpo se ajustara, permitiendo que la sensación se asentara. ¿Está bien? Preguntó su voz llena de preocupación y deseo. Asentí sin poder hablar, mis ojos clavados en los suyos en la oscuridad. Él tomó eso como una invitación. Con un movimiento suave se deslizó completamente dentro de mí. Una oleada de calor me invadió, un estallido de sensaciones que me robó el aliento. Mi cuerpo se arqueó, mis dedos se clavaron en sus hombros, mis piernas se enredaron alrededor de su cintura. Era una conexión profunda, más allá de lo físico, una unión de almas en un acto prohibido. Sus movimientos fueron lentos al principio, cada empuje una exploración, un sondeo. Mis caderas se movían con las suyas, encontrando un ritmo propio. El roce de su piel contra la mía, el calor de su cuerpo envolviéndome, todo era una sinfonía de sensaciones. Mis gemidos se hicieron más frecuentes, más fuertes, perdiéndome en la marea del placer. La habitación pareció girar, mis sentidos agudizados hasta el límite. Ah, Diego, sí logré jadear, mis palabras ahogadas por la intensidad de la experiencia. Él aceleró un poco el ritmo, respondiendo a mis gemidos, a mi desesperación. Sus embestidas se volvieron más profundas, más urgentes, cada una de ellas llevándome más cerca del borde. Podía sentir el sudor en su piel, el temblor de sus músculos, el aliento entrecortado que escapaba de sus labios. Nuestros cuerpos se movían al unísono, una danza antigua y primal. La vergüenza se había desvanecido por completo, reemplazada por una euforia salvaje. Me aferré a él con todas mis fuerzas, mis piernas alrededor de su cintura, mis manos en su espalda. Casi, susurró él, su voz tensa por el esfuerzo, sus ojos fijos en los míos, una mirada de deseo puro que reflejaba la mía. Un último empuje más profundo y fuerte que los anteriores, y un grito se escapó de mis labios mientras mi cuerpo se contraía en oleadas de placer. Él se tensó sobre mí, su respiración agitada, y sentí su propio clímax, cálido y abundante, extendiéndose dentro de mí. Nos quedamos así por un momento, nuestros cuerpos unidos, jadeando, el sonido de nuestros corazones latiendo al unísono en el silencio de la habitación.
El calor residual permaneció, una prueba tangible de lo que acababa de ocurrir. Mi cuerpo se sentía pesado, relajado, pero mi mente comenzó a despertar lentamente de su letargo sensual. Una ola de culpa fría y punzante empezó a asomar, pero extrañamente, no era tan abrumadora como había esperado. Había una dulzura agridulce en el placer que acababa de experimentar, una sensación de liberación y, lo más aterrador, una curiosidad latente sobre lo que vendría después. Diego se apartó de mí con lentitud, el sonido de su respiración aún entrecortado en la oscuridad. Se recostó a mi lado, la piel desnuda de nuestros brazos rozándose, un contacto que, lejos de ser incómodo, se sentía extrañamente natural. El silencio se instaló en la habitación, un silencio pesado y lleno de significado. No había necesidad de palabras, la confesión ya había sido hecha por nuestros cuerpos. Mi mente comenzó a procesar lo que había pasado. Él era el hijo de mi esposo, mi hijastro. La barrera de la moralidad, de la decencia, de todo lo que siempre había creído correcto, se había roto en 1000 pedazos. Me sentí sucia, traicionada, una abominación. Pero debajo de esa capa de autodesprecio, una pequeña voz, una voz secreta y perversa, susurraba: quiero más. Me levanté en silencio buscando mi camisón, mi cuerpo aún tembloroso por la resaca del placer y la culpa. La luz de la luna seguía filtrándose por la ventana, pero ahora parecía burlarse de mí, iluminando mis actos prohibidos. Me vestí en la penumbra, sintiendo la mirada de Diego sobre mi espalda. No me atreví a mirarlo. No podía enfrentar lo que vería en sus ojos o, peor aún, lo que vería en los míos. Cuando terminé de vestirme, él también se levantó. Sentí su presencia detrás de mí, el calor de su cuerpo cerca. Isabela, susurró. Su voz era suave, sin reproches, sin juicio. Solo había entendimiento. Me di la vuelta lentamente. Nuestros ojos se encontraron. La oscuridad ocultaba los detalles, pero la intensidad de su mirada era inconfundible. No había arrepentimiento en él, solo una conexión, una comprensión que me desarmó por completo. Esto no puede volver a pasar, dije, mi voz apenas audible, una súplica al universo, a mí misma, a él. Él no respondió con palabras, sino con un gesto. Su mano se acercó a mi rostro, rozando mi mejilla con la misma suavidad que al principio de la noche. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, inclinándose hacia su toque, buscando más. Cerré los ojos, sintiendo la guerra interna que libraba. La parte racional gritaba que huyera, que pusiera fin a esto de inmediato. Pero la parte recién despertada, la parte que anhelaba el placer, me ataba a él. Volverá a pasar, Isabela, murmuró él, su voz una promesa inquebrantable. Y luego, antes de que pudiera protestar, se fue tan silenciosamente como había llegado, dejándome sola con el eco de sus palabras y el torbellino de mis propios pensamientos. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que lo veía en la casa, al desayuno, en el pasillo, mi corazón daba un vuelco. Nuestros ojos se encontraban por un instante y en esa mirada fugaz, una comprensión tácita, una tensión que solo nosotros podíamos sentir. Había una electricidad en el aire cuando él estaba cerca, una anticipación que me carcomía. Intenté evitarlo, mantenerme ocupada, pero era inútil. La imagen de esa noche se repetía una y otra vez en mi mente, el calor de su cuerpo, la sensación de su piel, el éxtasis que me había embargado. Una noche, un par de días después, estaba en la cocina bebiendo un vaso de agua. La casa estaba en silencio, la luna llena iluminaba el jardín. Sentí una presencia detrás de mí. No necesité darme la vuelta para saber quién era. El aire se hizo denso, cargado de la misma tensión de la otra noche. No puedo dormir, dijo Diego, su voz grave cerca de mi oído. Mi mano tembló, derramando un poco de agua. Yo tampoco, respondí, mi voz apenas un susurro. Él no dijo nada más. Simplemente se acercó, sus brazos me rodearon por la cintura, tirándome hacia atrás hasta que mi espalda se apoyó firmemente contra su pecho. Pude sentir la dureza de su cuerpo, la familiaridad de su calor. Mis ojos se cerraron. No había resistencia en mí, solo un suspiro de resignación o quizás de anhelo. Sus labios se apoyaron en mi cuello, un beso que me hizo temblar. Te extrañé, murmuró. Mi corazón dio un vuelco. La vergüenza debería haberme abrumado, pero la verdad era que yo también lo había extrañado. Había extrañado esa conexión prohibida,
esa intensidad que me hacía sentir viva de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Se suponía que debía alejarlo, pero mis manos, de alguna manera, se levantaron y se apoyaron sobre las suyas, entrelazando mis dedos con los suyos. Él interpretó eso como una invitación. Sus manos se deslizaron hacia mis caderas, luego hacia arriba, bajo mi camiseta, acariciando mi piel. Me incliné hacia atrás, apoyando mi cabeza en su hombro, cerrando los ojos mientras sus caricias me envolvían. Esta vez el acto fue menos furtivo. Hubo una audacia, una desinhibición que me asustaba y me excitaba a partes iguales. Mis gemidos no fueron tan reprimidos, mis movimientos más abiertos. Ya no había un no en mi mente, solo un más. El placer se apoderó de mí con una fuerza avasalladora y me entregué a él sin reservas. Los encuentros se volvieron más frecuentes, más atrevidos. Lo que comenzó como un desliz en la oscuridad de la noche se transformó en una rutina secreta, una danza peligrosa que nos consumía a ambos. Ya no era solo en mi habitación o en la cocina a altas horas. Una tarde, mientras mi esposo estaba en una reunión larga, lo encontré en el estudio. La tensión era palpable, la química innegable. Las miradas se prolongaron, los roces accidentales se hicieron intencionales. ¿Nadie está en casa?, preguntó Diego, su voz baja y ronca, mientras sus dedos rozaban los míos sobre la mesa. Mi respiración se aceleró. No respondí, mi voz apenas un susurro. Y en ese instante la culpa que me había atormentado comenzó a desvanecerse, reemplazada por una excitación cruda y un deseo casi insaciable. Lo prohibido se había vuelto adictivo. Cada vez que estábamos juntos sentía una descarga de adrenalina, una euforia que me hacía sentir poderosa y vulnerable a la vez. Mi cuerpo anhelaba su toque, mi mente fantaseaba con sus caricias. Sentía cómo me transformaba, como la mujer recatada y moral que siempre había sido se desdibujaba, dejando al descubierto una faceta de mí misma que nunca supe que existía. Ya no era un error, sino una necesidad profunda y visceral que se había arraigado en lo más hondo de mi ser. La línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa, casi inexistente. Lo que antes era un tabú, ahora era un catalizador para una pasión que me devoraba por dentro. La vergüenza persistía en momentos de lucidez, pero era como un eco lejano, ahogado por el clamor del deseo. Me sorprendía a mí misma anhelando los momentos en que él se acercaba, en que su mirada se posaba en mí, en que su mano buscaba la mía. Era una droga, y yo era una adicta sin remedio. Me preguntaba si él sentía lo mismo o si solo era un juego para él, un acto de rebelión juvenil. Pero la forma en que me miraba, la intensidad de sus toques, me decía que no era solo un juego. Había algo más profundo, algo tan retorcido y hermoso que me aterraba. Una noche, cuando él se acercó a mi cama y yo no solo lo recibí, sino que extendí mis brazos hacia él, supe que ya no había vuelta atrás. Ya no era una víctima de la situación, sino una participante activa, una coautora de esta historia prohibida. Mi cuerpo se había rendido por completo y mi mente, aunque aún albergaba chispas de culpa, estaba cautivada por la oscura seducción de lo prohibido. La luz de la luna llena se colaba por las persianas, dibujando patrones de plata sobre la alfombra. Él entró sin preguntar y yo me levanté a recibirlo, mis manos extendiéndose para tocar su pecho, para sentir la familiaridad de su calor. Ya no había susurros avergonzados, solo un entendimiento tácito en sus ojos y en los míos. Era una danza que habíamos perfeccionado, una rutina que se había vuelto tan esencial como respirar. La vacilación había desaparecido por completo, reemplazada por una urgencia que nos consumía a ambos. Te extrañaba, susurré, mi voz una confesión más que un lamento. Él no dijo nada. Simplemente me atrajo hacia él, sus brazos envolviéndome en un abrazo firme y posesivo. El aroma de su piel, una mezcla de masculinidad juvenil y el tenue rastro de nuestro último encuentro, me embriagó. Mis manos se deslizaron por su espalda y sentí los músculos tensos bajo la tela de su camiseta. Esta vez fui yo quien tiró de la tela, quien buscó el roce de su piel. Sus labios encontraron los míos en un beso voraz, una expresión de la necesidad que ambos sentíamos. No era solo físico, era una conexión que iba más allá de la piel, de los cuerpos. Era el encuentro de dos almas que habían encontrado un refugio retorcido en el otro, un alivio para una soledad que no sabíamos que compartíamos. El beso se hizo más profundo, más húmedo, mis gemidos se mezclaban con los suyos. Me guió de regreso a la cama y esta vez me recosté, no con la reticencia de la primera vez,
sino con una anticipación anhelante. Mis ojos permanecieron abiertos, fijos en los suyos, mientras él se desvestía con movimientos lentos y deliberados. La visión de su cuerpo joven y musculoso a la luz de la luna era perturbadora y a la vez exquisita. No había vergüenza en su mirada, solo un deseo crudo, una admiración que me hacía sentir deseable de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cuando estuvo completamente desnudo, se cernió sobre mí, sus ojos brillando en la oscuridad. ¿Estás lista?, preguntó su voz ronca con la promesa de lo que vendría. Esta vez la pregunta no era una formalidad, sino un reconocimiento de mi consentimiento activo, mi participación sin reservas. Sí, respondí, mi voz apenas un jadeo. Extendí mis manos hacia él, invitándolo a que me tomara, que me reclamara. Él se posó suavemente sobre mí, su peso familiar y reconfortante. Sus labios encontraron los míos de nuevo, un beso que se intensificó, que me robó el aliento y me arrastró más profundamente en esta espiral de placer prohibido. Sus manos, ahora más audaces, se deslizaron por mi cuerpo, explorando cada curva, cada centímetro de piel que antes había sido sagrado y ahora era suyo para poseer. No hubo preámbulos, no hubo dudas, solo la urgencia de dos cuerpos que se conocían y se anhelaban. Sus dedos se abrieron paso entre mis muslos y sentí el roce de su pulgar contra mi intimidad, enviando una descarga eléctrica por todo mi ser. Mis caderas se arquearon de inmediato, buscando más presión, rogando por la conexión. Ya no había resistencia en mí, la lucha interna se había disipado, ahogada por la marea creciente de mi propio deseo. «Estás tan caliente para mí, Isabela», susurró él, su aliento cálido contra mi piel, una caricia que me hacía estremecer. Sus palabras, antes tan perturbadoras, ahora eran un bálsamo para mi alma, una confirmación de que esto era real, de que no estaba sola en esta locura. Mi respiración se volvió errática, un jadeo constante que llenaba el silencio. Mis manos se aferraron a sus hombros, mis uñas marcando suavemente su piel. Sentí su entrada, lenta al principio, una presión que se extendía y me llenaba, luego más profunda. Un suspiro de alivio escapando de mis labios. Esta vez no hubo dolor, solo una plenitud abrumadora, una conexión tan íntima que me hacía sentir una con él. Él comenzó a moverse, un ritmo lento y deliberado que se aceleraba con cada empuje. Mis caderas se movían con las suyas, encontrando una cadencia que era puramente nuestra. El sonido de nuestros cuerpos al chocar, el roce de la piel húmeda contra la piel, el coro de nuestros gemidos, todo se unía en una sinfonía de sensaciones. Mis ojos, fijos en los suyos, veían el reflejo de mi propio deseo, mi propia adicción. Cada embestida me llevaba más alto, más allá de la moral, más allá de la culpa. Era un éxtasis crudo, primitivo que me consumía por completo. Mis músculos se tensaban, mis piernas se enredaban con las suyas, tirándolo más cerca. Las palabras eran innecesarias, nuestros cuerpos hablaban un lenguaje que solo nosotros entendíamos, un dialecto de pasión y rendición. Así, Isabela, así, jadeó él, sus palabras casi ininteligibles por la intensidad. Sus manos se aferraron a mi cintura, levantándome ligeramente, permitiendo una mayor profundidad. Un grito ahogado escapó de mí mientras mi cuerpo se contraía en espasmos. Las sensaciones eran abrumadoras, un torbellino que me arrastraba a un lugar donde solo existía el placer. Él se tensó sobre mí, su aliento caliente contra mi cuello, y sentí la liberación de su propio clímax, cálido y abundante, inundándome. Nos quedamos así por un largo momento, nuestros cuerpos entrelazados, los latidos de nuestros corazones resonando al unísono. La resaca del placer era dulce, pero esta vez la culpa no se apresuró a tomar su lugar. Había una extraña calma en mí, una sensación de paz. Era como si finalmente hubiera encontrado algo que no sabía que necesitaba. Mis dedos se deslizaron por la espalda de Diego, sintiendo el calor residual de su piel. Se apartó de mí con lentitud y se recostó a mi lado, mirándome en la penumbra. Sus ojos, antes llenos de deseo, ahora reflejaban una ternura que me sorprendió. Nunca pensé que me sentiría así, murmuró él, su voz apenas un susurro. Y yo tampoco. Me di cuenta de que mi vida había cambiado irrevocablemente. Lo que comenzó como un error, una caída vergonzosa, se había transformado en algo más profundo, algo que mi cuerpo y mi alma anhelaban con una intensidad perturbadora. Ya no era solo el placer físico, sino la conexión, la comprensión silenciosa, la audacia de desafiar todas las normas. Me había convertido en una adicta a lo prohibido y Diego era mi dosis.
Me acerqué a él, mi mano buscando la suya en la oscuridad. Él entrelazó nuestros dedos, un gesto simple que hablaba volúmenes. No había remordimiento en mis ojos, ni en los suyos, solo una aceptación tácita de esta nueva realidad, una complicidad que nos unía en un secreto que jamás podríamos compartir con el mundo. ¿Era un error que me consumiría por completo o era precisamente lo que necesitaba para sentirme viva de nuevo? La pregunta flotaba en el aire sin respuesta. No lo sabía. Lo único que sabía era que en ese momento, en la penumbra de mi habitación, con el hijo de mi esposo a mi lado, me sentía más completa que nunca.